Para finalizar la sesión de hoy, damos turno, abrimos el apartado de comunicaciones presentadas en el marco de esta segunda mesa de trabajo. En esta ocasión tenemos con nosotros a don Luis Parejo Fernández, autor del estudio Enfermedad y Muerte del 14º Duque de Medina-Sidonia, informes y correspondencia médica. Don Luis Parejo Fernández, un querido amigo mío, es natural de Sanlúcar de Barrameda, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada y alumno de doctorado del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Sevilla, donde realiza su tesis doctoral y bajo la dirección de nuestro común maestro, el catedrático don Manuel García Fernández. Su trabajo de investigación se centra en la Casa de Medina-Sidonia en dos grandes líneas. En primer lugar, Luis Parejo estudia con detalle los pormenores de la fiscalidad señorial durante época bajo medieval y moderna, y su segunda línea de interés es la historia del derecho en relación con las rentas señoriales y el estudio del proceso de la evolución de las leyes que rigen el cobro de estos gravámenes. En la actualidad dirige un proyecto conjunto entre la Fundación Casa Medina-Sidonia y la Diputación de Cádiz para difundir los fondos del Archivo General de la Fundación Casa Medina-Sidonia a través de la realización de un portal online de consultas de documentación. Muchas gracias, querido Luis, por tu presencia aquí con nosotros hoy y tiene usted la palabra. Pues nada, muchas gracias a mi querido amigo José María por haberme invitado a estar aquí. Yo tengo que confesar que hasta hace un mes y medio no sabía que yo iba a intervenir. Me lió, llevaba meses tratando de liarme hasta que lo consiguió y bueno, aquí estamos. Me van a tener que perdonar por el hecho de leer la comunicación, puesto que es un tema que yo no domino y que además llevo todo el último mes pues tratando de localizar la documentación y dándole forma. Así que, bueno, esto es solamente, será una breve pincelada de lo que cuando se publiquen las actas, pues conformará el artículo. Bien, esta intervención trata sobre la enfermedad que acabó con la vida del 14º Duque de Medina-Sidonia, estudiada a través de los informes médicos que se encuentran en el Archivo General de la Fundación Casa Medina-Sidonia y la correspondencia que habla sobre la evolución del duque tras su fallecimiento. Pedro de Alcántara Pérez de Guzmán y Pacheco fue 21 conde de Niebla, 14º Duque de Medina-Sidonia y 10º Duque Marqués de Cazaza. Fue académico de número de la Real Academia Española y caballero de la Orden del Toisón de Oro. Entre 1768 y 1777 fue caballerizo mayor de Carlos III y en 1775 escribió un discurso de ingreso en la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, bajo la forma de un testamento político de España, en el que la propia patria toma la palabra para dictar sus voluntades y denunciar los males que la aquejan, emitiendo un severo juicio sobre la relación entre el gobierno y el pueblo y denunciando la ineficacia de la política de Carlos III, la presión fiscal ejercida sobre los más pobres y la ausencia de una política a favor de la educación. Al morir sin hijos, se extingue esta rama del linaje de los Pérez de Guzmán, pasando los estados de Medina-Sidonia a su pariente, José María Álvarez de Toledo, 11º Marqués de Villafranca del Bierzo. La correspondencia estudiada hace referencia principalmente a tres asuntos: la administración de las tesorerías de los estados de Medina-Sidonia, el viaje a París, que es cuando le pilla enfermo, y las dificultades para encontrar el dinero para realizarlo, además de los problemas de salud del propio duque. De la administración de los estados del duque se hace hincapié en la necesidad de disponer de dinero suficiente para estar a la altura de las circunstancias y distinciones
y distinciones con que el rey le ha honrado para que lleve su librea. La librea, para entendernos, es un uniforme que diseñaba el propio rey o sus ministros para que fueran portados por sus representantes. Expresa su inquietud por no consumir toda su renta en este viaje y pide que se le envíe unas notas escuetas por separado de lo que le valen al año las tesorerías de sus estados y las deudas que tiene, los medios y el tiempo que tiene para pagarlas. Se busca el dinero en las tesorerías de Vejer, Medina Sidonia y Jimena de la Frontera. También se habla de los fraudes cometidos por la tesorería de Sevilla, que desembocó en su quiebra. Aquí en la imagen tenéis una de las cartas que he estado estudiando. Sobre el viaje a París, la licencia le fue concedida el 2 de octubre, siendo Floridablanca el encargado de tramitar los pasaportes. El 18 de octubre, el duque escribe a Eduardo Boyatet informándole que el rey le había concedido una licencia honrosa para que se recuperara dentro y fuera de España durante el tiempo que necesitara. Es aquí una de las razones por las que yo me he retrotraído a octubre, a principios de octubre, a esta correspondencia, porque aquí ya se está señalando que el duque no se encuentra bien y que tiene problemas. Le pidió que informara al embajador de Francia que no se atrevía a escribirle para no molestarle y que sus achaques no permitieron corresponderle con los honores debidos en Madrid. De momento, no tenemos ningún dato sobre la identidad de Eduardo Boyatet ni sobre las causas de estos achaques. Además, se dan instrucciones para que se organice todo lo necesario para las visitas que hará el duque a Perpiñán, Montpellier, Nimes y Marsella de camino a París. Decir tengo que el duque en estos momentos se encontraba en Huelva, ¿vale?, en el palacio que tenía en Huelva. El 20 se le conceden los pasaportes al duque para viajar a España, hasta París, el tiempo que sea necesario para que se restablezca de su salud, con las distinciones propias a su cargo y el tiempo que sea necesario para que se reponga. ¿Por qué lo repito? Porque constantemente en la correspondencia se está incidiendo mucho en el estado de salud del duque, que no es bueno. La indisposición es continua. En cuanto a su estado de salud, en dos cartas escritas el mismo 18 de octubre, el duque escribe que no sabe si conseguirá recuperarse durante el viaje para cumplir con sus obligaciones y que tras consultar con los facultativos hará el viaje sin saber si va a morir en el camino. Realmente debía encontrarse mal, puesto que cuando uno lee las propias cartas del duque, la sensación que uno tiene es que él no tenía ninguna gana de salir de viaje. Sin embargo, siempre apela a sus obligaciones. En un momento determinado se lamenta por su estado de salud y ya no habla de los asuntos económicos que tanto le preocupaban, sino ruega a Dios para que le abra el camino que tiene que hacer. Según expresa en una de las cartas, se siente confundido y esclavizado ante las obligaciones que tiene con la corona, aunque dice estar agradecido. El 20 de octubre se produce una mejoría en su estado de salud, lo cual le va a permitir iniciar los trámites para hacer el viaje y fija como fecha de salida el 24 o el 26 de octubre. A las tesorerías de Medina Sidonia, Vejer y Jimena se le pidió el dinero que se lo solicitó en su momento y se organiza la comitiva que va a viajar junto con el duque durante el viaje. Además,
el duque rechaza entrar en Granada, Valencia y Barcelona y otras grandes ciudades de paso, para no recibir cumplidos ni compromisos de ningún tipo. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Pues lo que he dicho anteriormente, que el estado de salud del duque no era bueno y que cuanto menos esfuerzo hiciese, mejor. 4 días después escribe a Santiago Sáez, que era uno de los contables del duque, que al día siguiente se irá de viaje, confesando que parte con recelo de quedarme en el camino, pues no duermo, padezco mucho de ánimo y el camino es largo y más incómodo toda la parte de España. Yo me esfuerzo todo lo que puedo y obre Dios que lo mismo es morir aquí que en Flandes. La vida es una confusión. Sabemos a dónde hemos nacido, pero no a dónde moriremos. He cuidado que no me falte el dinero, aunque yo siempre tomaré en todas partes el que necesite, enviando o dando recibos. Pues estas son las palabras del duque justo antes de partir del viaje. Sus dos preocupaciones, los aspectos económicos y su salud. Realmente tenía que estar bastante mal. Además, da órdenes para que le remitan con seguridad la correspondencia allá donde se encuentre o donde consideren que se les pueda alcanzar. Las cartas que se le envían, que vayan a Granada, al teniente canciller mayor, para que las guarde hasta que un criado vaya a recogerlas. El siguiente correo que se mande debía ir dirigido a Valencia, a Simón de Indar, tesorero del ejército y persona conocida y fácil de encontrar. Y para Barcelona se dispone lo mismo, que las cartas vayan dirigidas a Ramón de Vià, fiscal del crimen de aquella audiencia, para que fueran recogidas en su momento. ¿Por qué me paro a dar estos datos? Primero, porque la preocupación del duque por recibir la correspondencia se hace patente en varias cartas. Insiste mucho en que le lleguen y le lleguen de manera ordenada. Y segundo, porque a través de la correspondencia enviada por el duque o por sus ministros, se puede ir estableciendo cuál es la ruta que hizo el viaje, la ruta de viaje que hizo el duque. En pantalla tenéis las ciudades por las que iba pasando o por donde iba pasando de cerca, y está organizada en 2 columnas. Granada, Guadix, Orihuela, Cartagena, Catarroja, Valencia y el Mesón del Monje fueron los lugares por donde fueron pasando. Barcelona, Perpiñán, Montpellier, Nimes y Marsella fueron los lugares por donde pretendía pasar y al final no pudo llegar. Bien. A través de las cartas enviadas durante el viaje establecemos a grandes rasgos la ruta que siguió el duque en su camino a París. Desconocemos las razones por las cuales dio un rodeo por la costa levantina. Los asuntos tratados en estas misivas son siempre los mismos. La administración de los estados de Medina Sidonia y Niebla, los esfuerzos que hace el duque para continuar y los esfuerzos que hace el duque para continuar el viaje. En pantalla veis un mapa donde se encuentra Villafranca del Penedès. Villafranca del Penedès fue el lugar donde finalmente tuvieron que parar para atender la enfermedad del duque, en concreto en un lugar que se llamaba La Venta del Monje. He estado investigando sobre dónde se encontraba este lugar, la propia documentación, las propias cartas, los informes hablan de que la Venta de los Monjes se encuentra a legua y media de Villafranca del Penedès. Y lo único que he encontrado a esa distancia es una localidad o una pedanía que se llama El Monjols. ¿Será catalán?
Los monjes, efectivamente. Sí lo había traducido, no sé cómo se pronuncia, pero sé que traducido al castellano es los monjes, ¿no? Entonces debía de ser, pues la venta de los monjes debía de ser una casa de postas, una venta, un hostal o algo parecido. El duque fue tratado por los doctores Juan Castellort y José Rafols, que son los mismos que firman los partes médicos. El día 1 de diciembre llegaron al Mesón del Monje, que se encuentra a media legua de Villafranca del Penedès, donde decidieron instalarse por la mala salud del duque. Los síntomas que tenían eran la falta de apetito, temblores, fríos, síntomas que ya había tenido antes, según se muestra en la documentación, dificultad en el habla, pérdida de la movilidad, respiración entrecortada y pérdida del conocimiento. Con la pérdida del conocimiento se le intentó reanimar a base de gritos, pellizcos y amoníaco. Terrible. El día 2 de diciembre, entre las 7 y las 9 de la tarde, los síntomas eran entumecimiento de la cara, ojos caídos y lagrimosos, sudor viscoso por la cara, el cuello y el pecho, pulso acelerado, y en este intervalo de tiempo se le hicieron 2 sangrías que lo dejaron muy débil y con dificultades para respirar, por lo que se le dio la extrema unción. Yo creo que aquí creo que no se lo cargaron de milagro. Esa es mi opinión. Aparte, pues a las 4 de la tarde, entre las 7 y las 9 de la tarde, tenía entumecimiento de la cara. No, eso ya lo he dicho. Entre las 7 y las 9 de la tarde. Ahí. Los síntomas del 2 de diciembre eran bajada de temperatura, pulso estable, respiración normal, orinas normales, sueño normal, recuperación de la movilidad y recuperación del habla. El diagnóstico de los médicos fue el del insulto apoplético, alegando lo siguiente en el parte médico. Enfermedad con los accidentes referidos procedente de un rebato de la sangre a la cabeza. Podían disponer esta atención las graves pasiones de ánimo que ha padecido su excelencia mucho tiempo hace, las cuales, según enseña la experiencia, debilitan mucho la cabeza, estómago y demás partes del cuerpo, pervierten la sangre y demás líquidos y producen muchas obstrucciones, de donde una hipocondría. A esto se puede añadir la fatiga y cansancio de largo camino que ha emprendido su excelencia, que poniendo en movimiento extraordinario la sangre, pudo dar bastante motivo a arrebato de ella a la cabeza. El 3 de diciembre se le vuelven a hacer 2 sangrías, el pulso continúa débil, sigue con los sudores, diarrea, se le da zumo de naranja, con azúcar y purgantes. Y además se le aplican 3 vejigatorios, 2 en la pantorrilla y 1 en la nuca. El 5 de diciembre tiene rigor en todo el cuerpo, que aproximadamente le dura 1 hora y media, fiebre, sueño, temblores y espasmos en las piernas, sed, orinas coloradas y tenues, el pulso acelerado, y para combatirlo pues se le suministra quina y un ligero purgante compuesto por tamarindo y maná para favorecer las evacuaciones. Yo no sabía lo que era la quina, así que me pareció, para aquellos que no lo supieran, es una corteza del quino, un árbol muy usado para disminuir la fiebre. Y bueno,
Sobre las evocaciones del vientre, hablan de una variedad de humores, siendo unos de color amarillento, otros requemados y casi atrabiliarios, con mezcla de humores linfáticos. No sabía lo que eran los humores, así que... Y además no sabía si lo había transcrito bien, así que estuve mirando en internet. Bueno, ya lo podéis ver. Es una teoría acerca del cuerpo humano adoptada por los filósofos y físicos de las antiguas civilizaciones griega y romana. Fue el punto de vista más común del funcionamiento del cuerpo humano que los médicos tenían hasta la medicina moderna, que fue a mediados del siglo XIX. En esencia, esta teoría mantiene que el cuerpo humano está compuesto de 4 sustancias básicas, llamadas humores, líquidos, cuyo equilibrio indica el estado de salud de la persona. Así, todas las enfermedades y discapacidades derivaban del desequilibrio de estos 4 humores: la bilis negra, la bilis, la flema y la sangre. Si digo alguna barbaridad... Sí. Luego, por si quieres, luego por al público. Básicamente, vamos a ver, los humores no son líquidos, ¿no? Es mucho más, son sustancias inaprehensibles de las que se forma todo lo demás. ¿Vale? O sea, no tienen un estado en sí. Entonces, estos 4 humores son el pie galeno, que lo formula todo, galénico, es eso: bilis amarillas, bilis negra, flema o pituita y sangre. Y cada uno de estos 4 humores se le suman las 4 características de frío, caliente, húmedo, seco. Cada uno tiene sus propias características. En sí mismos no es nada corpóreo, sino que su mezcla, en mayor o menor proporción, forma todo el cuerpo humano. La sangre, por ejemplo, que corre por las venas, es sangre, pero además tiene también parte de bilis negra, o sea, en mayor o menor proporción cada uno de los humores. Y son los que también componen, su mezcla compone los distintos órganos que forman el cuerpo humano. Así muy sencillo. Pero bueno, es complejísimo. Sencillo. Pero si quieres, para la si lo digo en plan, para la publicación, para realmente, simplemente una cosa de comentar que a mi compañera Caroline, el texto que has enseñado es El sueño de un historiador de la medicina. ¿Vale? O sea, para mí es un sueño. Que pensaba que no existía ese tipo de documentación. Lo que has sacado ahí es un sueño. Entonces, ya hablaremos. Bueno, pues muchas gracias por esta aclaración. Yo soy de historia, no soy de medicina. Y bueno, muchas gracias, en serio, porque cuando yo vi que era muy líquido me extrañó muchísimo. Pero es algo, es una categoría filosófica, por así decirlo. Bien. El 19 de diciembre los síntomas son los mismos, con la novedad de que se le presenta un escozor en la rabadilla producida por una llaga. La alimentación se hace a base de chocolate, taza de sémola, una gelatina hecha con caldo de patas de ave, cuerno de ciervo, almendras y azúcar, bizcocho y vino rebajado con agua. Desde el día 18 hasta el 26 de diciembre, el duque se muestra meditabundo, desazonado, inquieto, inerte, tanto en las acciones locomotoras como a la hora de hacer sus necesidades, se las hace en la cama, todo ello marcado por la ausencia de fiebre. Esto último a mí me llamó mucho la atención. El 3 de enero de 1779 ya, el paciente presenta fiebre, convulsiones y sequedad en la lengua. Y el 4 de enero se agrava el estado del duque, con fuertes dolores por todo el cuerpo. En la documentación viene que solo con rozarle ya se quejaba en cualquier parte del cuerpo,
y además se señala la presencia de un tumor en la punta de la nalga. La humedad y la falta de limpieza, bueno, la falta de limpieza es relativo porque tanto en la correspondencia como en los partes médicos se dice que mantienen las condiciones higiénicas adecuadas del duque, ¿no? Pero se contradice con que al día siguiente, del 3 al 4, la humedad de la cama y la falta de limpieza provocan la decisión de cambiarle de cama. El duque muere el 5 de enero de 1779 y fue enterrado en la Basílica de Santa María de Villafranca del Panadés, que es esta que tenéis en pantalla. He puesto 3 fotos diferentes porque a principios del siglo XX, en 1903, se quita la fachada de la basílica por una neogótica. Las 3 fotos que he puesto eran del antes, del durante y del después del cambio de la fachada. Esto es muy común en historia del arte, ese cambio de lenguaje por actualizar, todo eso responde a la arquitectura neogótica, esa crisis de identidad que sufrieron los arquitectos en su momento, puesto que consideraban que ya se había hecho todo lo que había que hacerse y entonces pues, con esa crisis de identidad volvieron y además me estoy extendiendo una cosa que no tiene nada que ver, pero bueno, volvieron a los lenguajes, al neoclasicismo, al neogótico, en fin, al neomudéjar. Conclusiones. Sobre el viaje a París, todavía desconozco si fue una iniciativa propia del duque o fue una consecuencia de cualquier encargo que se le hiciera a la corona. Es una cosa que tengo todavía que investigar en la documentación y pienso que no me va a ser fácil dar respuesta a esa cuestión. En cuanto a la situación económica de la casa, que es algo que a mí me interesa muchísimo, sus rentas quedaron muy tocadas tras la pérdida del señorío de Sanlúcar y las rentas de su aduana en 1645. Desde esa fecha hasta 1747 la casa pelea por recuperar esa renta y durante un corto espacio de tiempo de unos 60 años aproximadamente recupera esa renta. Sin embargo, la casa tiene una gran cantidad de deuda, de censos, de compromisos adquiridos con limosna, en fin. La documentación, la correspondencia es muy clara. La mala gestión de las tesorerías de Jimena, de Vejer, de Chiclana, de Sanlúcar. Hay una cosa que no entiendo, no entiendo por qué le pide dinero a las tesorerías de Jimena, de Vejer y de Medina Sidonia, puesto que tenía otras. La de Sanlúcar mismo, aunque ya las rentas eran pequeñas, pero no entiendo por qué no echa mano de ellas, así como tampoco entiendo cómo no echa mano de las tesorerías de Conil, de Chiclana, por qué no coge el dinero, por qué no le llega el dinero que tenía de las rentas de las almadrabas. Es una cosa que también miraré para ver si puedo responder también a esta cuestión. Y por último, pues he considerado muy interesante seguir la correspondencia. Yo solamente iba a hablar sobre los partes de los médicos. Yo creo que era lo fácil. Lo que pasa es que me pregunté por qué se encontraba el duque en Villafranca del Panadés, por qué no llegó a Barcelona o por qué allí. Entonces eso me hizo mirar la correspondencia y al mismo tiempo pues me hizo preguntarme desde cuándo el duque o cuándo el duque empezó a encontrarse mal. En un momento determinado el duque, la correspondencia aparece que el duque sufre de gota, ¿no? Entonces a todos estos síntomas habría que sumarle los síntomas propios de la gota.
Y bueno, hasta aquí esta es mi aportación. Así que muchas gracias por atenderme y nada. Ya está. Si tienen alguna pregunta... ¿Tienes alguna pregunta para Luis Areco? ¿Sí, Karen? Tengo como 25. Bueno, teniendo en cuenta que no soy especialista en el tema, si puedo ayudarte, estaré encantado. La primera pregunta es que igual me he perdido esa parte en la introducción de la comunicación, pero es que ese detalle que se ve en esas cartas que se escriben, acerca de todos los pasos, así del Estado, a lo que les dan, cómo está compuesta la terapia, cuáles son las opiniones de los médicos, tal. ¿Con qué fin se documenta ese tipo de detalles? ¿A quién les ha dirigido esa correspondencia y por qué se documenta esto de esta forma, así, de una riqueza enorme? Sí, no lo he dicho porque pensaba que iba a andar bastante corto de tiempo, pero sí, para eso tengo fácil respuesta. Esa documentación se enmarca dentro de la correspondencia propia de la Administración del Duque. La Administración del Duque la conforma la Contaduría, y la Contaduría es la que controla las diferentes tesorerías. Es documentación principalmente de carácter económico. ¿Qué ocurre? Que antes he dicho que la sensación que a mí me da cuando leo las propias cartas del Duque es que él no tiene ganas de hacer el viaje, porque, lógico, el hombre se estaba muriendo y aún así inicia el viaje, ¿no? Y además a mí me llama mucho la atención cómo muere el iniciador del linaje de los Pérez de Guzmán, que recordemos que fue una de las casas más poderosas e importantes del Reino de España. Guzmán el Bueno murió combatiendo por Algeciras, una emboscada que le hicieron, y el último de su linaje murió de viaje oficial, digámoslo de esa manera. Y de esa manera a mí me contrasta mucho, me choca mucho cómo, usándolo como metáfora, si queréis, cómo eso es un indicativo más de ese ocaso de la casa de Medina Sidonia, ¿no? No solamente se produce desde un punto de vista económico, sino también desde un punto de vista sobre la pérdida de poder y también en cuanto... el duque escribió un tratado político de España y en cuanto lo escribió dejó de estar en la corte, perdió todas las influencias que tenía. O sea, habría que analizar la personalidad de este hombre, porque o bien no pensaba las cosas o fue un incauto o no sé en qué pensaba, ¿no? Pero bueno, en cuanto volviendo a la pregunta, es documentación de carácter económico y la hacen, son cartas que se van mandando entre los propios contadores del duque, de unos a otros, porque tienen que establecer, para encontrar el dinero para ir a París, tienen que saber cómo están las arcas ducales. Entonces, si es una documentación económica, también está registrado todos los gastos que asumían los ingredientes, la dieta que forma parte de la terapia, los gastos médicos, todo lo que... porque eso también es un dato un poco valioso. Sí, en mi tesis estoy estudiando los libros de gestión de la contaduría del duque. Las cuentas son grandes. Yo sí tengo sacado, aunque la fecha a la que yo llego es 1645, sin embargo el arco cronológico de investigación llegaba hasta el siglo XIX, porque hasta mitad del XIX se mantiene vigente todavía algunos de los privilegios concedidos a los primeros señores de Sanlúcar.
Sí, yo he consultado esos libros de cuentas, tengo sacados estadísticas, por falta de tiempo no podía sacarlas, pero sí que en esos libros de cuentas puede aparecer los gastos de la casa. En cuanto a alimentación y eso, no te lo puedo decir. Yo por ejemplo, tengo sacados los gastos originados por los pleitos para conservar las rentas de la aduana de Sanlúcar. Los gastos originados por todo el personal que está ahí metido. Habría que mirarlo. Porque claro, si el duque estaba enfermo ya en casa, o sea, tú has descrito la enfermedad viajando. Sí. Y la atención médica, mi lectura Sí. de esa documentación, como una persona enferma durante un viaje y cómo evoluciona su enfermedad y se le trata en distintos sitios. Pero donde muere, en Vilafranca, es atendido por médicos locales. Sí, que son los que hacen. Sí, y además se le pide a médicos de Madrid que vayan. Que vayan. Sí. Pero claro, él ya estaba enfermo, como tú bien has dicho, Sí. cuando salió de viaje. ¿Hay documentación de su enfermedad en casa? Enfermar en casa y enfermar lejos de casa. ¿Sabes? Ese sería el... Sí, a ver, esto ya es fuera parte. No me gusta hablar de cosas que yo no he visto físicamente en la documentación, ¿no? Yo, por lo que siempre, de gente que ha escrito sobre el 14º duque, que es una pequeña publicación, no sé dónde he creído leer o recordar que la salud del duque, del 14º duque, no era muy buena. Entonces, claro, habría que remontarse cuando empiezan los problemas de salud. Es una cosa que yo sí me he planteado. Lo que pasa es que se escapa de... No, pues sí, no, pero es una cuestión en la que sí había caído y además que tenía contemplado como posible. Tienes atendido un poco también la línea de lo que has puesto, Carolina. Quiero decir, él como enfermo genera toda una serie de documentación en cuanto que es privilegiado y mucho gasto. Entonces, ¿qué tipo de médico de figura le atiende? ¿Cómo le atiende? Porque el refugiado, ¿sabes? Que es otra historia. O sea, tú estás viendo cuenta, fiscalidad, problemas de otra perspectiva, a lo mejor la misma documentación, te pones otras gafas y las lees de otra manera. Sí, de hecho, cuando Carolina estaba con su intervención, yo la estaba escuchando y estaba escribiendo en el iPad ideas que se me estaban viniendo a la cabeza que a mí no se me habían pasado. Entonces, claro, a mí me falta la visión de la otra parte, ¿no? También nosotros todos somos historiadoras, formadas como historiadoras, no somos médicos. ¿No? Ajá. Nos hemos formado a posteriori como historiadoras de la medicina. Por eso igual nuestras perspectivas no son las habituales de un historiador de la medicina, que lo que le interesa es más otros tipos de temas. Nosotras tenemos una visión muy social de los aspectos que nos interesan. Estamos aburriendo al público, podemos continuar luego a echarla afuera. A mí me interesaba contar con la opinión de una amiga mía que es médico. Yo le propuse pasarle, le conté el caso, le dije, oye, te paso los síntomas y a ver si me puede dar una opinión médica. Eso vas en contra de todo lo que se hace ahora en la historia de la medicina. Sí, ¿no? No lo hagas, olvídate. Te remontas a la historia de la medicina del siglo pasado. Claro, a ver. Eso jamás va a hacer una historia de la medicina ahora. Bien, está bien. No lo hagas. Entonces me quita todos los argumentos. Es como desde hace en historiografía, desde hace unos 30 años, el diagnóstico retrospectivo es muy educación a las edades. Ajá. ¿Vale? De acuerdo. Luego, si quieres, te puedo pasar con de cómo se trata ahora la historia de la enfermedad. No te digo de antes de ayer, sino de los últimos años, y las nuevas perspectivas y trabajo. Publicaciones de hace unos 5 años, no puedo decir novedades.
Pues me vendrá muy bien porque yo empecé con esto hace un mes y poco, bueno, hace menos, porque cuando empecé me pilló en Granada investigando en el archivo de la Chancillería y ha sido una locura este último mes. O sea, yo no me creo ni que haya sido capaz de... Como puedes ver, aquí el público ha despertado. Aquí hay una parte del público que nos está muy emocionada. Eso, para eso estamos aquí, ¿no? A mí, yo, por una parte, cuando me he encontrado con esa documentación de carácter económico, que además yo pensaba que las cuentas de la administración del 14º duque, por lo que yo había visto por encima, porque todavía no las he analizado, yo pensaba que estaban bien, que no estaban en negativo, que estaban en positivo, pero me doy cuenta que no, que el barco se hundía y con la llegada de los Álvarez de Toledo ya es terrible, cómo asaltan el patrimonio de los humanos, ¿no? O sea, también es un momento de transición. Hombre, de transición. Eso daría para una reflexión un poquillo larga, ¿no? Pero transición. Evidentemente hay una transición, porque además el 15º duque muere a los pocos años, precisamente visitando los estados ducales de los estados de Andalucía, que le corresponden por el condado de Niebla y por los estados de Medina Sidonia, y evidentemente, pero yo creo que no saben ni el título. Bueno, eso de que no saben es que arramplan con todo. Venden el coto de Doñana, venden el patio renacentista del palacio del castillo de los Vélez, de Vélez Blanco, venden el palacio de Sevilla. O sea, es terrible lo que hacen los Álvarez de Toledo con el patrimonio de los Guzmanes. En fin, me quedo ahí.